Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnología, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y a mi lado tenemos a Pablo Trinidad. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? De vuelta con nueva temporada. Digo, aquí estamos de nuevo, madre mía. También tenemos a David Muñoz. Muy buena, David. Saludos desde Yugoslavia. Ahí está, con su RDSI puesta ahí el enlace directo con su calidad de siempre, claro que sí. Y también tenemos a Joaquín. ¿Qué pasa, Joaquín? Muy buenas, gracias por dejarme volver a entrar. Sí, porque te echábamos de menos. Los dos últimos episodios de la temporada anterior hubo ahí causas de fuerza mayor. No fue Yugoslavia porque las bombas de Mostar me siguen dando miedo, pero casi. Y vengo ahí con ganica, sí. Bueno, 8ª temporada. Nadie daba un duro por nosotros. De hecho, no lo A están ver, dando. esta temporada está todavía en un periodo de prueba. Vamos a ver la octava, ¿sabes? Si llegamos a la octava o no. Vamos a grabar uno, con calma. Eso va a hacer como los contratos laborales, 6 meses de prueba. Venga, que eso nos tapa una temporada, hombre. y hablar de nuevos autores, que es que esto es que todavía hay joyas en el fango, hombre. Sí, hombre, el listado de autores esto es interminable, pero es verdad que ya nos empieza a costar elegir, ¿no? Tenemos ya que... Las discusiones han sido bastante tensas para elegir la prelista. Hemos la dejado selección. gente fuera, que eso Hemos dejado gente fuera. es una gran señal. Y de hecho hemos dejado incluso el último episodio de la temporada que no tiene autor de momento. No sabemos qué haremos. Lo mismo no podemos hacer una encuesta en el grupo de Telegram. Al autor del Monopoly lo podemos hacer. Yo sé que David tiene a alguien en mente. No, David tiene un plato de menú italiano en mente, pero no tiene un autor. Lo merece, es un autor. Me tenéis que dejar de hacer mi programa de juegos indie, está claro. Lo merece. El italiano loco. Bueno, a ver, si nos recordamos un poquito, nos retrotraemos a el último episodio en el que estuvimos, ¿no? Por enlazar un poquito antes de empezar con el autor. Hablamos de Pfister la última vez, de Alexander Pfister. No echamos de menos que Joaquín cantara en directo la canción de Maracaibo, pero bueno. Pero quedó genial, gracias a las habilidades de Pablo con la mesa de mezclas, quedó genial y nadie se lo esperaba hasta que llegó ahí el final, momentito ahí, momentito Rafa de la Unión, vamos, fue genial. Claro que sí, claro. Estoy súper orgulloso de ese episodio y eso que no participé en él. Muy bien. Lo mejor es que no despotricaste y encima cantaste. No, calla. Bueno, en ese episodio había cosas que defender, que yo os iba escuchando en el coche y digo, madre mía, vaya panda de indocumentados. Pero bueno, bien. Se habló de muchas cosas, de muchos juegos y no criticasteis demasiado ni defendisteis cosas indefendibles. Bueno, de hecho, entre los comentarios que recibimos en el episodio, pues Francisco Sánchez nos vuelve a comentar y nos dice que el Blackout Hong Kong, que lo mencionamos, que es el gran tapado de Pfister, según su opinión. Lo pone al nivel del CO2, pero de la cerda. No sé si ese comentario aquí es bueno o es malo. Claro, Yo lo dejo ahí. arde bien. Sí, yo agradezco a Francisco Sánchez que nos deje comentarios porque si no nos escuchamos a nosotros mismos y vivimos en una burbuja. Pero se nota que no nos escuchó hablar de los primeros episodios en los que comentábamos el CO2 y su mayor ventaja, que es esa, la cantidad de CO2 que es capaz de generar cuando lo tiras a un... Entonces... No, a lo mejor está ahí troleando, ¿no? Y probablemente. No sabemos aquí leer entre líneas No sé, tenemos cuota de troll fijo. Teníamos nuestro troll residente que desde que le dan premios pues ya es demasiado importante para codearse con nosotros. Tenemos a Javi Santos, que es nuestro troll abuelo residente y siempre le parece que los juegos son demasiado jóvenes. Que a él solo le gusta el Port Royal, parece. Y tenemos a Gizmo, que no sé si nos ha dejado comentario Gizmo, porque... Gizmo ha dejado un comentario que me partí la caja cuando lo leí, porque es verdad que es una oportunidad perdida haber llamado a la retematización de
del Mombasa, Moonbasa, Al del espacio. en el espacio. Pero bueno, Totalmente. muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Moonbasa. Sí, sí. Y por supuesto nuestro afiliado número 1, que es Pablo Pazo, que no se pierde una, que Grande. bueno, que es un no creyente de Fister. Muy mal, Pablo. Tienes que entrar en la religión. El fisterismo va a llegar. No, yo el Fister, vamos, por añadir por Royal me gusta mucho también. Y me gustó el Oh My Goods y cositas así. El Mombasa también lo jugué, es cierto que es un poco quema cerebros, pero es divertido. Yo creo que el Mombasa es un poquito el tope de juego reliado con muchas mecánicas pequeñas al que mi cerebro es capaz de llegar. Así que guay, me gustó cuando nos lo enseñaste. Sí. Aquí Pablo Pazo, por lo que cuenta, Mombasa, Great Western Trail, Maracaibo, se ve que lo ha intentado. Y tampoco... Sí, pero no ha sí, podido. Sí. Hombre, yo he de decir que lo mejor del episodio fue escuchar a David hablando de vender vacas. Yo no he jugado al Great Western Trail, ni el de Nueva Zelanda, ni el de Australia, ni el de ningún sitio, pero con el comentario de David me queda claro que no es un juego que necesito en mi vida, porque lo de mercadear ganado no se me da bien. Así que, perfecto, podemos seguir para adelante. Bueno, pues nada, pues entonces nos metemos ya en el autor que toca, ¿no? Que hoy hemos venido a hablar de Cory Konieczka. Espera, ¿estamos repitiendo autor? Porque hemos ¿Cognicia? hablado de Nicia y ahora es Cory Cognicia. Cognicia, Lo que pasa es que tiene una diferencia fundamental con Nicia. Si hace 2 temporadas empezamos con un autor que era 0 tema, este hombre es tema por excelencia. Totalmente. Es el El niño- antinicia. el Es niño temático. contranicia. ¡Oh, de ahí viene el apellido! Contranicia. Soy contranicia, cognicia. ¡Oh! ¿Cómo se pronuncia este infierno? Konieczka. Cory Konieczka. Cory Konieczka. Sí, que lo has buscado, evidentemente. Suena viene en la a BGG, culebrón de ¿no? los 80, Connie Seleca. Uf, ya eso es tan underground que no he pillado la referencia. Eso es viejunismo. No sé si era Hotel o alguna de estas series que echaban Pues madre mía. alternando con Falcon Crest. Madre Hotel, mía. yo, eso era el juego de MB. Más allá de eso no llegamos, ¿eh, No, Joaquín? no, no. Soy viejo y he visto mucha tele, perdón. Por cierto, Cory, el jubilado Konieczka. Es ¿Cierto? verdad. Sí. ¿Se ha jubilado? Se ha jubilado. Noticia de impacto de última hora. O sea, pero fieles al espíritu de nuestro podcast, en el que no hablamos de la novedades que puedan desaparecer con el tiempo y no dejar pozo, hablamos de autores consagrados y de su época, y ya podemos hablar con total autoridad. Cory Konieczka el 28 de marzo dijo que se retiraba no solo como jefe de estudio de Unexpected Games, la compañía que fundó al salir de FFG, sino del mundo de los juegos de mesa. Después de vivir y respirar juegos de mesa durante tanto tiempo, mi musa aspira a viajar más allá del tablero. Eso ha dicho palabras textuales. Literalmente. Bueno, él lo ha dicho en inglés. Pero Pues no sé, a lo mejor ¿Qué se va a hacer? montará. ¿Qué va a hacer un podcast? No me pareció que se retirara forever, por lo que leí, pero bueno, con Bueno, esa frase, desde luego, Un Y bueno, OnlyFans. se a lo toma un mejor. descanso. no, probablemente. A ver, él dice: Unexpected Games will live on. I just wrapped up a wonderful new game arriving in 2026. O sea que en 2026 llega un juego nuevo de Cory Konieczka todavía. Y tiene otros proyectos en desarrollo. Ya sabéis cómo van ahora muchos juegos modernos. Uno es el diseñador y luego tiene a minions que hacen el desarrollo, aparecen también en la caja del libro y se enfadan cuando decides no incluir los pronombres en las traducciones de tus reglamentos. Entonces, bueno, pues saldrán más juegos de Cory Konieczka. No sabemos de qué van, ni si él continuará desarrollando juegos o haciendo otras cosas, porque puede que pase a videojuegos o puede que se dedique a la pesca del salmón en Yemen. Sí, pero el tema de los videojuegos no será el primero ni el último. No, y ya empezó así. Es decir, este es de los que, si os fijáis un poquito, su carrera profesional como diseñador empieza vinculado a FFG. ¿Vale? Espera, pero vamos a empezar a hablar sin una cortinilla. No me seas vago, Pablo. Bueno, a ver, es que hoy estamos estrenando sistema de grabación, que puede ser un desastre,
No, ¿vale? no tenemos la cortinilla a mano. Así que No. la cortinilla tendremos que hacer así. Cortinilla. Es verdad, si no me has puesto ni música al principio ni nada, venga. Sí que te lo he puesto, pero no lo has escuchado porque no lo he metido en el loopback. Anda, qué desastre. En fin. Bueno, sí, estamos probando nuevos sistemas porque estamos huyendo de las corporaciones estadounidenses. Sí, porque Skype básicamente cierra. Y entonces supone irse a Teams, que es el infierno a mano derecha. Pensaba que era por los aranceles. No, sí, también. También. No os digo. En este programa somos apolíticos. Sí, ¿no? Empecé yo con mis comentarios, me va a fichar Garrido para más que Oca. Y ahora que digas tú que somos apolíticos porque estamos en contra de los aranceles, vamos, Hostia. Oye, podríamos haber aprovechado, es que estábamos entre aprovechar la jubilación de Cory Konieczka o hacer un especial de juegos con aranceles, ¿vale? Es decir, de juego 18XX con aranceles o algo, ¿sabes? Sí, sí. No hay, ¿no? Prestamos todo No lo que hay. El ventas container en fue corto. una oportunidad perdida de meter aranceles. Cuando llegas a la isla y sueltas todos tus contenedores del transatlántico, paga. Tú porque es una díselo, isla. tú díselo a todas las compañías que tienen un Kickstarter que ya han cobrado los precios Los de gastos de Kickstarter. envío. Sí, sí, sí. Cuéntaselo a todos Ilusión. ellos. Bueno, y esta semana en China, que lo Yo he van a recibido un duplicar. mensajito de Ahora, una campaña de 104%. Wallace. 104%. ¿Cómo? Sí, ¿What? sí. No, por cierto, os he mentido. El Hegemony tiene aranceles. Y es uno de los parámetros que puedes incorporar en el juego para reducir Es verdad, el interés por comprar en el extranjero. Sí, sí. Sí. Mira, fíjate, eso que nos llevamos. Pero bueno, volvemos a... Qué pena que no lo jugáramos bien. Bueno, habrá que volver. Que jugáramos a otro juego. En fin, volvamos a Cory Konieczka. Lo que quería decir con eso que estabais especulando con el tema de videojuegos, al principio de su carrera, como estuve leyendo su vida y es más o menos como la de la mía y la de muchos coetáneos que nos dedicábamos a diseñar juegos de pequeños y aprendimos a programar y este hombre pues hacía sus pinitos también con sus videojuegos caseros, ¿vale? Entonces cuando él se presentó al casting de Fantasy Flight, pues tenía esa experiencia. Así que no sé si ahora con pues lo mismo, no sé, a lo mejor lo tengo en mi empresa de aquí a nada, diseñando. Juegos para móvil, para sacarnos el dinero con micropagos. Bien, bien. Ideal, lo que necesitaba ya para congraciarme del todo con uno de los autores que menos me gusta. Maravilloso. Bueno, venga, entonces nos vamos al principio de los tiempos, ¿no? Cory Konieczka es fichado en su tierna juventud por Fantasy Flight Games y podríamos decir que casi que se convierta en el autor franquicia, ¿no? De Fantasy Flight Games, ¿no? Sin duda. Sí, hay un par de autores, 3 en Fantasy Flight, pero decir Fantasy Flight es decir Konieczka. Sí. Sí, bueno, es una... Vamos, estaba viendo una entrevista que le hicieron, lo que pasa estaba en perfecto polaco y menos mal que traductores. Y comentaba un poco el formato de qué viene primero, la idea. Además, es una empresa y como tal, pues lo que aprovechan al máximo son las IPs y empiezan todo con las ideas, con el producto y luego ya si eso sale el juego, ¿no? Entonces, es un autor que le ha encajado bastante, bueno, que ha encajado muy bien en ese modelo, pero que hay que recordar que todo esto viene de arriba abajo, ¿no? Es decir, que son equipos. En Fantasy Flight son equipos. Ahí no hay un diseñador que dice, tengo una idea de esta mecánica. Ahí Feld se come los mocos, ¿no? O el mismo Nifia, imposible trabajar en Fantasy Flight, ¿no? Entonces es un tío que ha encajado en un modelo como diseñador, como productor, ¿no? Y tiene muchos roles y ha ido mutando, ¿no? Aunque uno de sus juegos fetiche, ¿no? Es el Battlestar Galactica, que es prácticamente de los primeros que hizo, ¿no? Bueno, Inicia tiene con Fantasy Flight el Age of War, un juego de dados. Lo que pasa es que es el remake del Risk de dados. Entonces, efectivamente, como tú dices, no es diseñador al uso en plantilla, sino nos mola lo que has hecho, trae para acá que lo vamos a publicar dándole un
tema nuevo y molón porque, bueno, si algo caracteriza a Fantasy Flight y a Koneska es que son juegos con tema, son juegos con alma. Te puede gustar la mecánica más o menos, pero te entran por los ojos. Sí. Es más, Nicia llegó a reeditar algunos juegos con Fantasy Flight en la etapa ya... Pero es que son juegos que no son los que uno recuerda de Fantasy Flight. No. Es decir, lo que uno recuerda de Fantasy Flight, yo qué sé, a mí... El Descent. El Descent, claro, es que se me viene a la boca. Sí, juegos estilo. Eran él participó en la segunda, a partir de la segunda. En la segunda, sí. ¿Vale? Y bueno, es ese juego cajote, ¿no? Los cajotes de Fantasy Flight y creo que algunos de los mejores son suyos. Sí, con plastiquete, ¿no? Como dice José Mari, es que hacían grupos y muchas veces hacían parejas. Otra pareja que ha hecho mucho Cory es con Kevin Wilson, que hizo precisamente este Descent. Luego Kevin Wilson pues hizo el Arkham Horror, el primero que lo petó, ¿no? La segunda edición, que era la reedición del juego viejo aquel. También estaba en el Twilight Imperium. ¿Tercera? Cuarta por lo menos, en el tercera tengo la duda, que estaba con Christian T. Petersen, que bueno, Petersen sí estaba... en el tercero era solo Petersen, para el cuarta entró ya Cory. Entonces eso, es un equipo de gente, tenían muy claro y como tú bien dices, es una línea de juegos que era muy reconocible, porque eran los juegos primeros que empezaban a tener miniaturas, no muchas, pero los tenían. El arte era un arte trabajado y no era el arte de alemán sobrio de te voy a meter la menor cantidad de distracciones en el tablero para que sepas dónde tienes que dejar tus cubitos o dónde tienes que poner tu moneda. No, aquí eran mapas pues generalmente o de fantasía o de ciencia ficción que empujaban a meterte en ambientación, en el tema, te llamaban y querían que interactuaras en ese escenario. Incluso el Arkham Horror, que digo, no era suyo, pero es esa línea de Fantasy Flight, la ilustración hay medio fotografía real, medio Photoshop del tío disparando la ametralladora a los tentáculos y un tablero lleno de localizaciones y sitios al que ir, y cada uno con su ilustración chula. Entonces ese escenario necesitas alimentarlo con gente que tenga esas ganas igual de hacer, de crear mundos, diría yo, ¿no? Son los juegos de Fantasy Flight, eran mundos que se creaban y mundos que se regían más que por unas reglas sencillas, por un cuadro de reglas que a veces podía ser más lioso o más difícil de desentrañar porque eran reglas de muchas páginas, pero que te daban con cartas pues una variabilidad y una ambientación y unas posibilidades que no te daba el juego euro normal, ¿no? Que estos son los padres del Ameritrasto, ¿no? Eran ya Ameritrasto, eran los que le dieron el nombre al Ameritrasto, exacto. Yo creo que son los padres, no sé, a lo mejor me equivoco, yo hablo por... No, es así. Es así, yo cuando sí. dicen Ameritrasto pienso en Fantasy Flight, o sea, de primera. Totalmente. Sí. Es así. Y con tu fula de 10 kilos de plástico, ¿no? El Rune Age, ¿no? Rune World. Y el StarCraft, por ejemplo, StarCraft. eran millones de muñequitos de Zergs y de humanos, exacto. Y el Ameritrasto mortal y el concepto de los Ayatorás de las IP, que son los que más IPs han manejado con diferencia. Sí. Y han desarrollado IP propia, porque Descent es IP propia. Luego, como Terrinoz, sí. Vanguard del Infierno. Y también, bueno, el Arkham Horror Files, ¿no? Que esos sí que, bueno, llegan... Bueno, y un copyright sobre el material, más que... Aunque ahora están sacando un juego de rol basado en Arkham Horror. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, y también hicieron el universo Android, ¿no? Bueno, rescataron el universo Android, el juego ya existía y estaba esperando que lo mencionaras para decir que otra de las grandes creaciones de Fantasy Flight, para la que necesitas una plantilla de autores de producción, con criterios de producción, no tanto con criterios de autor estrella, de esta es la idea que te voy a vender, que era el LCG, era
Living Card Game, que necesitabas unas expansiones periódicamente, más pequeñitas, que estaba lleno el mercado continuamente. Tú sabías que cada mes te salía tu paquetito y según el juego que llevaras, pues te ibas a llevar una u otra. Y ese modelo sigue funcionando en juegos, por ejemplo, como Marvel Champions. Más espaciadas las expansiones, Sí. pero sigue siendo igual tu paquetito pequeño, sabes que sale, te lo llevas y Pero crece. Cory Konieczka no participa como diseñador en ninguno de los de estos juegos, de estas líneas LCG, excepto el de dados, ¿no? El Star Wars Destiny, Ese. donde sí interviene, ¿vale? Pero no era el SG. No, eso No, no. pero, pero- igual que en el X-Wing. En el X-Wing también participa mucho, pero en eso. Pero como dice Joaquín, es un poco autor en plantilla y para poder sacar expansiones, pues tiran de todo el que pase por allí. Es que X-Wing también, él ha participado en X-Wing, la madre que le parió. Sí. Sí, no, lo que pasa es que el tipo de diseñador que tú necesitas para un LCG o para el propio Magic es muy diferente, ¿no? Necesitas tener una cantidad de información en la cabeza brutal, diseñar la evolución de los juegos, los ciclos de rotación, y en eso no ha estado, ¿vale? No, pero esa No, tarea la él- suelen él- hacer más los desarrolladores de juego. Lo digo, Entonces, pero claro, él ha estado más en el cajote, ¿no? En el sí, Ameritrasto. él es, O sea, yo lo del tema es Fantasy Flight como empresa aporta al ECG, lo veo también cristalino. O sea, su revolución como compañía, pero él no ha estado ahí, ¿no? Él estaba más bien no, él es Eh, en el mundo plasticote. Sí, cajote temático. pero también estuvo en la época en la que llegaron a un acuerdo con Games Workshop para el universo Warhammer 40.000. Entonces se explotó muy, muy bien esa licencia hasta Está- que, por desgracia, Games Workshop lo tiró toda la basura, ¿no? Y se congelaron muchas líneas, ¿no? Bueno, yo de esa nunca me enteré bien. O sea, ahí tenía pinta de ser culpa de los dos, pero nunca sabes hasta qué punto, porque es cierto que había juegos de Fantasy Flight. Es que estamos diciendo cajote y muñecos. O sea, eso es, antes de hablar de Fantasy Flight, es sinónimo de Game Workshop. Cajote y muñecos Total. es así. Sí. Entonces era normal que o competían o se unían. Y yo creo que Games Workshop se benefició mucho del empuje de Fantasy Flight en sus juegos que ellos llamaban de autor. Games Workshop lo llamaba juegos de autor porque no eran los juegos de miniaturas expansibles, como puede ser Warhammer o 40.000, sino era más línea, pues el primer Necromunda o el Morhaime o juegos así que eran, o incluso el Talismán, no era el Talismán, era el Warhammer Quest, perdón. El Warhammer Quest, que eran juegos propiamente de mesa, con muñecos, y acababas y recogías, ¿no? No eran. Podías pintar las miniaturas igual, pero la idea no era ir comprando miniaturas sueltas. Y Fantasy Flight entró con muchas ganas, rescataron muchos juegos que Games Workshop había ido dejando morir, le dieron un lavado de reglas, los remozaron, los adaptaron a la época, que estamos hablando de los primeros 2000. O sea, no estamos hablando. Pero Te pones a echar cuentas y hablamos de 20 años. no recuperaron juegos nuevos, lo que cogieron fue realmente franquicias, IPs, pero no rehicieron juegos, casi ninguno. Sí. Hubo algo, empezaron rehaciendo alguno y luego Era potenciaron mucho. era por el mundo, era el IP, era el tema. Y de hecho lo que pasa es que Game Workshop, un poquito lo que yo conozco, a lo mejor me equivoco, tiene una obsesión de tener control de su IP. Entonces llega un momento en el que deciden retomar el control de su mundo y ese contrato lo dejan morir y dejan que se mueran los juegos. Y ya está. Sí, Porque no quieren que sigan viviendo. ahí Pasó- lo pasó que con No Android. eran suyos. Sí, No eran pasó, suyos. pasó con Android, por ejemplo. También pasó perdieron la IP, ¿no? Bueno, Sí. No, No, no quisieron renovarla. De hecho, la tenían medio renovada, pero la dejaron morir al final. No, con Android lo que pasó es que hay que distinguir entre las mecánicas y la IP. Por eso ellos desarrollaron el mundo, Fantasy Flight desarrolló el universo Android. La mecánica del juego de Netrunner, que fue la que compraron, ¿vale? La licencia de ese juego, pues la Caducó. desarrollaron y era la que perdían. Entonces Sí. ahí eso le hubiera supuesto una batalla legal bastante importante. Es más, hay una cuestión, las mecánicas no son patentables, ¿vale? Pero sí que aquí, bueno, puedo decir cómo se reclama el tema de que te hayan copiado un videojuego. Tú lo que tienes que demostrar
que te han copiado, literalmente, que se han descargado fuentes tuyos, imágenes, un archivo de configuración que lo han usado, un diseño de nivel, la curva esta, los tutoriales de aprendizaje, cosas así. Si no, puedes hacerlo. Fantasy Flight podría haber apretado con esa licencia y no lo hizo porque evidentemente jugar sobre el alambre y le suponía pues a lo mejor pues resetear con las mecánicas aún más el juego, ¿no? No, y Pero muchas veces eran nombres registrados por Games Workshop. Entonces tú puedes sacar un claro, Blue Ball Team Manager, pero si no puedes usar la combinación de palabras Blue Ball o no puedes usar los jugadores estrella, Morantor y Griff Overwald, estás sacando un juego de un clon. Entonces eso acaba manchándote la imagen de los dos, ¿no? La del juego sí. que sacas y la tuya como empresa, porque queda chapucero y no tiene el mismo atractivo que Pero quien iba lo que buscando. sí cogió a Fantasy Flight por sorpresa, ellos esperaban renovarlo porque la línea de Warhammer 40.000 el LCG estaba diseñada y nunca llegó a salir, quedó incompleto. Eso fue un drama, vamos, lo de Warhammer y Fantasy Flight fue un Sí, eso fue bastante drástico. drástico, vamos. Y también responde a algunos movimientos corporativos, porque Fantasy Flight en el año 2021 la adquirió Asmodee. Perdona, pero si había un juego de Warhammer coleccionable, el Invasion. Sí, ese es el que te digo. Pero ese salió en 2009. Se quedó en 4 pero ciclos salió y muy tenían poco. 2 más Vale. diseñados. Sí, cortaron muy poco. Vale. Estos Vale. estaban diseñados, ¿vale? Y nunca llegaron a salir. Entonces, en esa época hubo varios movimientos corporativos. El grupo Asmodee adquirió Fantasy Flight. Ahí empezó a desangrarlo, a desmontarlo, a quitar juegos de en medio y a quitarse Edge, que era la editorial que publicaba rol y que por tanto le daba bastante vida a muchas de las IP. Y se Sí, han bueno. quedado prácticamente sin licencia, muy descafeinado. Fue la época en la que intentaron hacer algunos juegos propios, que ya luego veremos, ¿no? Que estos diseños procedurales y cosas exóticas. Es Pero cierto que fue una época de cambios. Les coincidió también peri-COVID, o sea, años antes, años después, porque en esa reestructuración que quiso hacer Asmodee al quedarse con Fantasy Flight, como tú dices, Edge no es que se deshicieran de ellos, sino que lo convirtieron en estudio dentro y entonces eran los que le maquetaban y le hacían cierto desarrollo de los juegos, pero pasaba a ser Edge, pues lo que era en España, ¿no? Tú dices, publicaban los Ameritrastos y te publicaban los juegos de rol. También entraron fuerte con el X-Wing segunda, tratando de cambiarle el modelo para hacerlo más parecido al Marvel Crisis Protocol, pero la comunidad no funcionó, vino el COVID, se acabó el juego competitivo y ahí perdieron. Entonces, cuando tú has reconvertido una empresa para que te haga una cosa y eso se te va al carajo, pues es cierto que Fantasy Flight se desinfló muchísimo. sí, y en ese sentido, pues evidentemente Asmodee, Games Workshop, pues son empresas cotizadas diferentes, y ahí pues no se podía entrar a, digamos, a Ya. juguetear con las IPs del otro, ¿no? También, y en ese momento, pues es cuando ya Cory empieza a desvincularse, ¿no? A medida que se desangra Fantasy Flight, a quitarse de en medio, ¿no? Pero bueno, digamos que su época dorada es la época Fantasy Flight, ¿no? Que bueno, que aquí tiene joyas todas. Además que ningún ¿El juego... Caos en el Viejo Mundo es suyo? ¿Cuál? Caos en el Viejo Mundo. Creo. A ver, Creo que es no. suyo. Participó en más o menor medida. En el de 2009 no está. El de 2009 no participa él. Lo que pasa es que, bueno, de estos había varios, bueno, expansiones. Él no está en el Caos en el Viejo Mundo No y está, creo que vale. ni en la expansión de La Rata Cornuda. No. Ahí estaba Eric Melang, por ejemplo, que era otro autor. Otro de los... Eso es del equipo Los de plantilla. y que hizo la misma maniobra. Además, prácticamente en el mismo tiempo los dos autores decidieron dejar el barco. Yo creo que empezaron a ver pues, restricciones creativas, como decimos. Estaba la plantilla de autores y de desarrolladores en plan factoría. Cuando ellos empezaron a perder su posición de juego de autor, dejaron de poder proponer
juegos, ideas y cosas nuevas y ya pasar a ser la máquina de producto que le proponía Asmodea Fantasy Flight, pues dijeron, mira, para estar aquí me voy fuera y montamos otra editorial. Y cada uno se fueron a la suya, han seguido haciendo cosas y han seguido tirando. No vamos a desviarnos a Eric y Melang porque sé de oyentes que tenemos a los que les gustaría que le dedicáramos un programa entero porque son muy fans de su serie de las mitologías. Entonces, bueno, como tenemos un episodio ahí sin hacer y tenemos una 9ª temporada, nunca se sabe si acabaremos hablando de él o no. Bueno, entonces, Sí. bueno, de los inicios de Cory, entonces, ¿con qué nos quedamos? Ese Battlestar Galactica que has mencionado, yo Sí, creo que es que fue... Sí, Mm. iba a decir, David. No digo que tiene nombres de los pesados, ¿no? En StarCraft aparece el World of Warcraft, madre mía, de Adventure Game, que le dieron un cajote brutalísimo. El Middle Quest, que ese, yo eso no lo he probado. No, pero hombre, no, el pensé que World of era Warcraft, pura. el World of Warcraft era pequeño. Recuerda que nuestro amigo Cristian, un saludo Cristian, vuelve pronto a la civilización con nosotros y gástate el dinero que has ahorrado en casa. Se lo regaló su padre en un viaje que había hecho a Portugal y le dice, pero si a mí ni me gusta el videojuego ni me gustan los Ameritrastos, papá, ¿esto por qué es? Y lo tenía en casa y nos lo enseñó. Y era caja tamaño estándar cuadrada, caja tamaño Kallax. Sí, O sea, no, este no era cajote el World of Warcraft. ¿No Había era, luego... ¿No era tamaño Transamérica, que era un poquito más chico? Que este era más compactito, ¿no? ¿O era grande? No, este era tamaño Catán. Pero me Ah. sabe sucio, me siento sucio hablar de un Verdad, juegaco como el Catán hablando de una editorial de Ameritrastos como Fantasy Ningún Flight. episodio Entonces, sin su Catán. pero me habéis obligado a usar el nombre en vano. Pero bueno. Bueno, y luego llegamos a lo mejor a, bueno, uno de los también clasicazos, ¿no? Rune Wars, ¿no? Hostia. En el Sí. 2010. Es que, es que son clásicos porque todos los hemos visto en Nostromo, los cajotes ahí puestos que te llamaban que te los querías comprar. Te los Totalmente. querías comprar o que te llamaban. Después yo creo que no había ninguno bueno, lo siento. O sea, el StarCraft era veneno, el RuneWar también eran No, complicadísimos. el Battlestar Galactica, yo mi voto por él, ¿eh? Yo me parece un juego de los cooperativos Sí. con rol oculto. A mí no me entró, pero porque A mí me gustó mucho. tampoco conozco. A ver, me puede matar alguno, pero el lore de Battlestar no lo conozco, ¿vale? Y bueno, Star Trek me vino luego, que me puse al día, pero con Battlestar nunca he llegado a... Pues eso es un debe que tienes que solucionar pronto. Pero fíjate, te digo más, yo cuando jugué el Battlestar Galactica tampoco... Es que no te hacía ni falta, era tan bueno que no te hacía ni falta. Claro, y me encantó por un poco la temática súper chulo con los Cylon ahí ocultos y demás. Sí. Y luego ya a posteriori, cuando ya vi la serie, ya me encajaron todas las piezas. Claro, yo el problema era que no me enteraba del lore y entonces pues me tiré no sé cuántos turnos Tienes que encerrado. entrar. No sé cuántos turnos encerrados ahí en una esquina, ¿sabes? No, bueno, porque yo creía que era pero porque te encerraron, que eso es una cosa... Yo estoy con David y con José Mari en el sentido de que el juego es suficientemente bueno para entenderlo sin lore. Yo, demostrando otra vez mi viejunismo, para mí Starbuck es Templeton Peck. Y no hay que decir más. Entonces, luego había visto la miniserie de 2 episodios, que era el inicio de la serie nueva. Cierto que me la he visto un par de veces. La primera la vi, me gustó, luego dije, ay, mira, hace mucho que no la veo, no sé si me engancharé. La vuelvo a ver, ninguna de las 2 veces me enganché con el resto de la serie. Pero el juego, es cierto que te dicen, estás en una nave que tiene que llegar a la Tierra y entre nosotros hay traidores. Punto. No necesitas saber más, juegas. Y funciona, y es un juego de roles ocultos en el que está muy bien porque es como el Among Us, que tú tienes que ir haciendo cosas por la nave y no es simplemente vamos a estar aquí nosotros echándonos mierda en lo alto como esa basura de juego que es el Blood on the Clock Tower. Un beso para todos los de la secta, odio ese juego y lo sabéis, no me hagáis volver a jugarlo, en el que simplemente es echarte mierda, sino que tú dices, no, vete a hacer, no has sido, eso sí es sospechoso, y entonces estás y te mueves, hay una prisión en la que te mandaron a ti durante media partida y tiene un giro luego además muy bueno que debe tener su base en la serie, por lo que luego he entendido, que es que en la segunda mitad del juego puede que cambies de rol o no. Entonces tú estás construyendo en una línea, pero vas con cautela porque no sabes si vas a cambiar o no.
Y si luego Porque ni siquiera tú cambias, sabes que eres eso, un Cylon. claro. Entonces tú te pones y dices, pues podía haber hecho más porque luego no he cambiado y hemos tortugueado ahí. Digo, ya, claro, pero es que si luego haces mucho y cambias, te estás... Oye, ¿y habéis probado la nueva reimplementación, que es la pesadilla de los proctólogos, el insondable? No lo he probado. No, porque al final es lo mismo, pero Sí, con Chulu y demás en un barco, todos encerrados. Yo el insondable no lo he jugado. Sí me ha dicho, lo que pasa es que me lo ha dicho gente fan de la serie, que les mola más el original. Pero claro, volvemos a lo mismo con los juegos con licencias. Te caduca la licencia y ¿qué hacemos? Una reimpresión del Studio Emerald. Pues esto es igual, ¿no? El Battlestar Galactica duró lo que duró el uso de la licencia y después han tenido. y tienes que, como aquí, como tú mismo nos has explicado perfectamente, puedes sacar el mismo juego y nadie decirte nada, salvo que demuestres que has copiado el reglamento A palabra ver, por palabra. al final el juego también es de Cory, o sea que... Sí, pero te pueden decir, oye, es que no sé el estudio, no sé si es el Universal, los que tienen en Battlestar Galactica, te pueden decir, oye, mira, es que estás haciendo lo mismo y no nos estás pagando, estás manteniendo el producto. No, o sea, le has cambiado todo lo que es cambiable, tú lo está ahora en dominio público, pues ya ahí a cholón. Más barato. A cholón. Claro. Olvídate de royalty. Muy bien, claro que sí, Fantasy Flight. Hombre, esos son los juegos del Rune Wars y el StarCraft. Creo que tiene alguno más de conflicto, son buenos. Y yo creo que ya se mete para mí en su gran aportación, que es la línea de mazmorreo, la línea de Destiny y Mansiones de la Locura. Y el Imperial Assault. Y el Imperial Assault, que es un refrito de todo. Claro, Sí. pero porque ya él crea esa, no sé si es él o bueno, su equipo diría por él, Cory Conice es el padre un poco de la criatura del Sí, el juego Mansiones de la mazmorreo. Locura, que bueno, el Decen era anterior, ¿no? Creo. Eso Lo que te iba a pasa es que decir. Decen tiene una primera. participa en la segunda edición, Cory. Según BGG, Imperial Assault reimplementa Descent Journeys in the Dark y la segunda Claro. edición. O sea, La segunda edición, que es la suya. O sea, bueno, que fue una de las que... De Decen, sí, estamos hablando. Eso Pero es. eso, que antes de eso, pues digamos que el primero por excelencia es el Mansiones de la Locura en el 2011, que bueno, a mí también me pareció un juegazo. Un juegazo. Sí, la primera edición, que sí que iba con Master, ¿vale? Que ese me harté yo de jugarlo. El problema era que tenías que montar todo el escenario de antemano y tenías el setup, ¿no? Pero esa fue la base que luego ayudó a simplificar el Destiny en la segunda edición. Correcto. ¿Vale? Que luego ayudó, y luego el Imperial Assault vino un poco también de la mano al mismo tiempo con esa exploración del uso de tablets para eliminar al Master, ¿no? Eso es posterior. Sí, eso es posterior. Eso es posterior. Entonces, eso es posterior. Mansiones de la Locura, segunda edición, viene y entre medio está el Descent, segunda edición, que es coger el monstruo, que era el Descent, que aquello había token a dolor, era ingestionable, nunca acababa, y hacer algo mucho más compacto. Entonces, las mecánicas de dados, de los dados de 8 caras y demás, viene el Descent segunda edición, el Imperial Assault y el Mansiones segunda edición. Las mecánicas son las mismas, pero las tablets la introducen la segunda edición del Mansión de la Locura, que tiene muchísimo sentido, porque básicamente es eliminar la necesidad del narrador y además introduce aleatoriedades que, y bueno, ahora mismo es infinito con el Valkyr, con contenido a dolor de la comunidad y se puede jugar muchísimo. Y el Imperial Assault era un face-to-face, pero tenía, y eso lo sacaron luego, ya con el tiempo, y desarrollaron la aplicación para poder hacer una campaña aprovechando el propio material del Imperial Assault. Pero era un juego que se podía jugar cara a cara o el Imperio contra varios rebeldes, ¿no? Y luego ya sale pues el Death en tercera edición, que yo creo que ha salido ya un poco de forma extemporánea, yo creo que no ha cogido la ola, ¿no? ¿Estaba Cory en tercera? Yo ya creo que él no estaba. Yo creo que no, digamos. No, yo creo que no tiene ya nada había que ver. salido. Yo probé la tercera edición y
y es una bestia distinta. Sí, ya fue después de marcharse. Lo bueno de la app también, ahora que la menciones y que salieron varios juegos en esa línea, es que te permitía que si un día no tenías ninguna gana de jugar, podías desplegar el tablero, darle a la aplicación y tú ir poniendo los muñequitos donde ella te dijera que los pusiera. Con lo cual, oye, democratizaba el sistema y si algún día no estabas para pensar, pues la mesa estaba puesta y tú podías anotar la partida en BGG igual. Porque juega la aplicación sola y tú mueves muñecos. Sí. Barden y no tienes ni puta idea, Joaquín. No, la aplicación es lo peor que ha pasado a los juegos de mesa, vamos. No, Anda que no es cualquiera. Estamos, mira, hasta el David Turchi te hace un automa mejor que una. Coño, levanta cartas y donde mueves, los muñecos mueven en sentido horario, mueven en Pero sentido contrario, levanta estos. El Dungeons and Dragons Adventure Game tiene un que no tiene campaña ni tal, lo tiene muy claro. El automa es muy bueno, se levanta, si está repetido, vuelve al mazo, saca otro monstruo diferente. ¿Cuántos? Tantos como aventureros hay, punto. La aplicación es horrible, es horrorosa por mantener ahí, sí, el secretismo del escenario, que tienes a los 4 jugando enfrentándote a cosas. Ya, la aplicación iba por ti, tú podías quedarte quieto perfectamente, la aplicación te dice lo que hay que hacer y lo que haces y tú le emites, he hecho esto, voy a hacer esto. Y dice, vale, pues ahora yo respondo de esta manera. Aburridísimas las aplicaciones. Pero de eso ya tenemos un programa sobre mazmorreo, creo que era la temporada 5 o algo así, donde ya Sí, nos bueno, pero Mansiones a la locura. Tengo un amigo que dice que el Dungeon Crawling es una mecánica. Así que sí, pues esto es lo mismo. Una cosa es que tengamos mamorreo. El Mansiones de la Locura, estás Dungeon Crawleando, es una mecánica. Pues aprovechamos igual y me quejo de las aplicaciones. Al carajo. Pero bueno, Cory ahí yo creo que crea una línea muy, muy, muy exitosa. Muy exitosa. Tanto sí, de evidentemente. como Mansiones de la Locura, Y eso como es innegable. Imperial Assault, lo petan en el mundo de, o sea, es decir, es el HeroQuest de la DACLA de 2010, ¿no? De la década del día El HeroQuest del siglo XXI. Es el siglo XXI. Todo el mundo tiene su puta mierda de Descent o indiscutible. Mansiones Solo o tienes que mirar que te saque la tercera edición del Descent por 180 pavos y la gente se lo compra. Pero Y te sale tercera edición yo creo que se ha ido al infierno, no ha triunfado, porque sí, es muy raro. pero se lo han comprado. Otro... Primero, según sale te lo compras, luego ya dices si es malo. Y el Imperial Assault sale ahora de nuevo la reedición del básico y ha durado, vamos, el fin de semana. Si salió un viernes, para el lunes ya no quedaban. Viendo además gente incluso que te lo revendía por 200 pavos con argumentos tan ridículos como te lo vendo en italiano, o no, te lo vendo en francés, con las cartas todas maquetadas en español y lo vendo a 200 pavos porque así lo tienes en 2 idiomas. Tócate los huevos. O sea, la gente está loca por un Imperial Assault. ¿Por qué? Porque como vosotros decís perfectamente, es el HeroQuest de una generación. Es el HeroQuest de una generación. A mí me parece que lo petó. Y además, además a nivel mecánico. Yo creo que encontró un punto muy, muy dulce entre complejidad, vistosidad, diversión. Y pilló un momento en el que Star Wars no estaba viciado, no estaba quemado ahora. Entonces tenía todo, la ambientación buena, la temática, la mecánica, los muñecos vistosos y además, que a mí no me guste, la aplicación que te permitía que un jugador no se quedara aburrido. Mira, no sé si tenemos vídeo, pero Pablo nos está enseñando un mandaloriano súper guapo, pintado. Sí. Y además este es compatible. Tenemos vídeo. Y un Baby Yoda. Me niego a llamarle Grogu, soy viejo y gruñón. Estos además son tamaño Imperial Assault, ¿vale? Para incorporarlo bien puesto. ¿Pero esos son oficiales o eso es...? No. Esto... Qué crema. Crema. Mía. Quien quiera que pregunte en el canal de dónde por se eso. saca. Pero que hablamos del Imperial Assault y el argumento mismo, aunque no me guste, lo defenderé para el Mansiones de la Locura. El que es tentaculero, el Mansiones de la Locura es el HeroQuest de su generación. Hombre, claro. Igual, y además yo recuerdo la diferencia. El primero, había una persona preparando todo el escenario que intentamos una vez jugar y dice, no, es que voy a prepararlo. Bueno, no será mucho, te ayudamos, no porque no podéis mirar. Y estuvo 45 minutos preparando eso es una lo que partida. tenía el juego, sí. Que dices tú, no me jodas, pero cuando vamos a jugar, para cuando estaba, ¿está listo? No, nosotros nos vamos a comer, ahí te quedas tú con tu juego. Y el segunda, eso lo streamlineó, jugamos una partida David, Fran, Molly y yo después, y oye, fue desplegar y jugar, vamos, sacar y jugar, punto. Con app. Eso, a ver, con app, claro,
Claro. Sí, por Pero eso digo que es lo no que me queda. gustará por la experiencia que te da después, pero que es cierto lo que decís de es un juego que te simplifica las reglas lo justo, es suficientemente vistoso, tiene la temática justa y además consigue que sea sacarlo y jugar, Y pero seas quien seas y plastiquete de sea, tentáculos. claro, y sea tu experiencia de juego la que sea, entonces que lo petaron y a las pruebas me remito y a las ventas, y eso es innegable, sí, te guste el juego más o te guste menos, claro. yo tengo la casa llena de Coniezcas. Así que sí, tengo por ahí la estantería llena de navecitas del X-Wing, primera edición. ¿Qué te Yo gusta? ¿Qué te Todo, Yo gusta tengo todo más de el- los que me esto? gustaría tener, pero reconozco que los 2 que tengo son buscados con ansia y uno de ellos me hace tremendamente feliz. Pero cuando hablemos de los juegos cuáles son, ya vamos. sí. Luego hay Bueno, basura que he ido dando salida. que por cierto, bueno, hemos estado hablando aquí del mamorreo, ¿no? Pero hay un ingrediente fundamental en la vida de Cory, que es Star Wars, la licencia de Star Wars. El momento en el que Fantasy Flight adquiere la licencia, este hombre se lo come todo prácticamente, excepto el LCG y el que nunca salió colaborativo, ¿no? Incluso ¿Cuál? ahora en ¿Cuál? su ¿Cuál? uno que se llegó a testear, creo, en algunas convenciones, que era el Arkham Horror LCG tematizado a Star Wars. No, pero ese sí salió. Si había un LCG No, de. no, no, pero Sí, no tiene nada que ver, ¿no? pero Eso, fue otro. eso No salió no ha nunca, salido nunca. El ¿vale? SG A tipo ver, Arkham Horror, no. por eso pregunto, porque yo conozco cuando salieron los 4 grandes LCGs, que eran el de Juego de Tronos, el de Arkham Horror, que era la llamada de Tulu, había uno de Star Wars y el de Warhammer primero, el Invasion, que luego el Relic, el de Warhammer 40.000, es el que me contáis que que Sí. se quedó capado. Pues yo recuerdo un juego de Star Wars LCG. No, ese lo tengo No yo sé ahí, si, toda no la sé Sí, si, sí, colección. salió, pero Sí, se sí, sí, terminó. pero no hubo una primera, segunda edición, no. Hubo ese juego que era para 2 y varios, uno con el Imperio, vamos, con varias facciones y demás. Vale, yo el Seis que conozco es el facciones, de 2012, efectivamente, LCG de Eric Melan y otra sí, gente, pero vamos, aquí no pero estaba con Isca. No, ahí no Cory no estaba, estaba. No, no. ¿no? Pero O sea el que, resto de y- juegos basados en En Star la Wars, franquicia. en pero la porque iban a sacar otro LCG de Star Wars, es la pregunta. Sí, sí. Vale, Quisieron vale, vale. sacar otro, pero ese no llegó a salir de momento. y Ni idea, primera noticia que tengo. Sí, sí. sí, pero en el resto de productos, incluso en su última compañía, iba a decir actual, pero no, ha sacado el Mandalorian Adventures, ¿no? Sí. Y ahí se Es ve verdad. pues su fijación por el mundo Star Wars. Quién sabe, a lo mejor hace alguna película de Star Wars y para eso se ha retirado, ¿no? Pero ahí tiene grandes joyas, ¿no? El Destiny, ¿no? Hostia, el Destiny. Madre mía, qué veneno, tío. Bueno, El Destiny era es un juego coleccionable, y que eso ya es el demonio, ¿no? TCG, pero con Con dadetes. dados. Sí. Aquí, bueno, el borde exterior, el Rebellion, El el Rebellion, Imperial madre, Assault, ¿no? maravilla. Ahí lo ha sacado todo lo que pone estar. Bueno, por supuesto, el X-Wing, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. Sí. Bueno, el segunda, ¿no? Porque el primero Sí, no pero que era. participa de nuevo. Sí. Ahí el X-Wing no es No, en el base, él está en el core, en en el el core segundo del core, segunda. Vale. no, en el core de primera, Ah, en el segundo Mm, core. En el, pero eso, el que es el La X-Wing expansión. segunda edición, no en el. No, vamos a ver, No, no. te refieres al core de la ya esta de la fuerza, el segundo core. Exacto, Que hace salió, había una segunda caja básica. sí. No. El A despertar de ver, la fuerza. el X-Wing tenía la edición el juego, 1.5, vamos, una. Vale, eso ¿no? sí. Sí, en- no, sacar una caja básica con el despertar de la fuerza. Lo que pasa es que ahí había 6 diseñadores. no. ¿Vale? Ahí había Ciento y la Madre y viene de segunda. Puede. Y ahí Ha tampoco hay. participado, pero no era suyo, sí. Sí, sí. Ha hecho muchas expansiones. Está acreditado muchas de ellas. Pero bueno, que realmente donde él ha brillado ha sido en el resto de juegos de Star Wars, ¿no? Y ahí el Rebellion tiene. Vamos, está el 9 en la BGG, ¿vale? El Rebellion es top de su juego.
que es un top, está en el top 10 ahora mismo. Y oye, a mí el borde exterior, que ya hablaré luego, que me encanta, ¿no? Yo qué sé, ahí tiene maravilla. Y Star Wars siempre es más uno. Yo, eso parece, vamos, yo no sé si podemos pasar ya a los juegos, porque en realidad es que este hombre lo que Bueno, tiene podemos. es el hombre empresa, el hombre de Fantasy Flight, No, el yo hombre creo que IT. quizá habría que ir por destacar a lo mejor algunos juegos más, ¿no? Y ya pasar, si queréis, a nuestras preguntas clásicas. Sí. Bueno, yo creo que El StarCraft no lo hemos comido, sí, ¿no? el StarCraft No, fue uno de los y hemos de los hecho muy primeros De bien los en cajotes. comérnoslo. de los cajotes al Era principio. infumable. Lo siento por mi amigo Gonzalo de Viveiro, que El Forbidden Stars, que encanta. era del mundo de Warhammer. También era de galletas. Otro cajote Cajote guapo. de galletas. Pero es una reimplementación del StarCraft. ¿Vale? Vale, bueno, si es que da igual, si es que plástico más Risk vitaminado funcionaba. Twilight Imperium 4 O el Imperium, sí. está en el 4, no es. Ya Ya ese participa no es. en la expansión del 3, en la última expansión del 3, creo recordar, y en el 4 pues también se mete, pero de nuevo con Christian Petersen. Y a lo mejor yo por mencionar aquí, aunque no sé si eso entraría dentro de uno de las preguntas clásicas que tenemos sobre autores, uno de los últimos juegos, quitando quizá el borde exterior, ¿no? De Star Wars, que diseña dentro de Fantasy Flight fue el Discover Lands Unknown, el Es el que 2018. te iba a decir ahora. Sí. Eso fue un experimento de Fantasy Flight que quería aplicar no la inteligencia artificial generativa, pero No, era algo que se le parecía hacia diseño procedimental, ¿no? Es como Sí. en la generación de escenarios en los videojuegos. Tú tienes unos elementos y los combinas aleatoriamente. Exacto. Y ahí salieron 2 juegos. Y claro, porque confiaba mucho en la idea y apostó fuerte. Cogió a 2 pesos pesados dentro de la empresa, a Cory Koneska, y fuera de la empresa, pero que ya habían trabajado con él, con Richard Garfield. Y hicieron 2 juegos, hicieron el Discover Lands Unknown y el Keyforce. Keyforce sigue funcionando porque la idea era que los mazos eran únicos, pero las cartas de dentro eran diferentes, entonces cada mazo te iba a salir distinto. Y en el Discover Lands Unknown era, dado 6 escenarios de terreno diferentes que te podían salir en la caja por parejas, los personajes eran los mismos, pero iba picando unos cuantos al azar, la aventura que podías hacer eran entre un pool determinado y entonces cada caja que tú te comprabas era diferente a cualquiera que te pudieras comprar después. Y no sabías lo que te salía. La idea estuvo bien, se ejecutó, dio para lo que dio. En el caso del Keyforce sí parecía que podía ser un producto propio y sí ha resultado ser un producto propio hasta que la liaron. Ellos dieron una explicación muy mala, que agotaron el algoritmo. No es que lo hayan agotado. Eso te iba a decir, ¿cuántas ampliaciones llegaron a sacar dentro de Fantasy Flight hasta que Pues creo que Fantasy Flight sacó 4 y 4, ahora van por pues. la quinta o la sexta de la otra, pero es que la Con un última... reboot, ¿no? Que ya hicieron un reboot, pero fuera Eso ya es. de Fantasy Flight. Le compraron la licencia, la idea del juego es la misma, afinaron la generación de cartas y de Richard tal. Garfield cobra, ¿no? Imagino, claro. Richard No, Garfield ya no da puntada sin hilo. Pero el tema eso, que es la de Discover sí tenía pinta desde el principio que era vamos a probar a ver cómo sale, ¿no? Igual que a veces en el cine un director hace una película que tú dices, ¿esto para qué ha sido? Dice, no, porque voy a entrenar si el CGI es capaz de hacer la que voy a hacer después, que es la cara y es la que yo quiero ver. Y esto lo hacían un poquito como ensayo, como entrenamiento. El juego era flojo. La mecánica pues dio para lo que dio y es que no había mucho aliciente en comprar, y entonces ni reimprimieron ni nada. Acabó, duró, sacaron la experiencia que quisieran sacar y luego es cierto que no hemos visto nada más en esa línea. Y se saldó. Al final era muy difícil de probar, ¿no? Y esta Claro. gente, el testeo que tienen es bastante hardcore, ¿no? Prueba muchísimo su juego. Pero ahí, pues claro, esa variabilidad, pues había elementos que se le escapaban y eso era un riesgo al final que se vio con algunos nombres de las cartas en Keyforge, ¿no? Sí. Y esas historias, ¿no? Pero aquí también es que era un juego que le faltaba alma, ¿no? A eso voy. Yo voy a eso. O sea, si estamos diciendo que Cory Koneska es el alma de los juegos, aquí como todo era tan
tenía que ser compatible a base de piezas, pues lo hace sacrificando el alma. No puedes tener una gran historia que contar, no puedes tener una gran ambientación que cuidar, porque si no empiezan a haber cosas que chirrían. Entonces, ¿qué había? Pues sí, tú tenías una misión en la que tenías que ir a buscar algo en un desierto o tenías que rescatar a alguien en un pantano, pero era muy genérico porque los personajes te salían pues de entre 12, 18 que había disponibles, pues tu caja traía 5. Entonces, Esto, si lo hubieran llegado a hacer con una franquicia como Fallout, por ejemplo, tela, lo hubieran petado. O sea, que seguramente. le faltó, que a Fantasy Flight le faltara la franquicia para meter en el juego. No, pero Por eso digo que tenía pinta de ser pintaba un una prueba, ¿no? experimento. Un experimento. Claro, tú imagínate, lo montan con Fallout, se mete, lo pillan todo, o incluso con Gears of War, que ya tiene, que Cory Konieczka también tiene un juego de Gears of War. Pues lo saca, o el Doom, venga, vale, haces tus mundos generativos, haces tus aventuras, tal. Y resulta que se queda flojo, pues porque no consiguen darle ese tono de aventura, no consiguen que las cartas casen bien con las misiones. Resulta que el personaje que te da un bono cada vez que llevas aliados, te ha salido en una misión en la que no te salen cartas de aliados. Pues tú dices, pues he perdido el tiempo y el dinero. Si les llega a salir mal, hubieran perdido una licencia y les hubiera dañado a la hora de sacar otra cosa. Si esto le sale bien, estoy contigo. Te sacan el Star Fallout. Wars, Aventuras en Tatooine, te sacan el Fallout, te sacan todo. lo hubieran petado, pero no. En fin, bueno. Bueno, quizás después de eso es cuando hace ya el declive en Fantasy Flight un poco, ¿no? Y se lanza a la propia aventura, ¿no? Allá por 2021, 2020, más o menos. Unexpected Games, ¿qué tal? La verdad es que el catálogo no es una Yo voy a cosa. ser empieza muy prometedor, negativo, Empieza muy prometedor, empieza con la iniciativa. O sea, La empieza, iniciativa es un buen empieza juego, petándolo. Sí, pero a nadie le importa la iniciativa. Yo queremos Star Wars, queremos plástico, yo quiero 10 Bueno, kilos de caja. termina sacando el Tú quieres- Mandaloriano. le han quitado el cerebro a Cory Konieczka y ya no le queremos. ¿Dónde No, estaba el tío, pobre hombre? ¿Se ha ido aquí a un juego indie? ¿Qué me estás contando? ¿Otra vez tu mierda? Se ha ido a Marte con Wallace. Se murió. Ahí murió. Ya creo que Cory Konieczka murió. Se lo han llevado a Plutón. No, hombre, No han no, llegado a los ver. chulos y la han cambiado por un alemán No, hombre, triste. vamos a ser menos. Joder, diciendo yo esto, vamos a ser menos duros con el chaval. Acabas de irte de una empresa grande con todo el dineramen de Asmodee para negociar licencias. Estás haciendo tú tus juegos que te molan. Pues obviamente, o licencias a Dora la Exploradora o no licencias a nada. Es que no te queda luego mucho más margen. Te saca un juego cierto, más familiar, más ligerito, que viene bien en cierta medida para distinguir lo que quieres hacer ahora con tu nueva empresa, ¿no? Si te separas de lo que es Fantasy Flight, no vamos a sacar a Meritrastos, vamos a sacar juegos, pues con el pensamiento. Aún Ahora así, te crees Nicia, no, pero No, a que ver, va, al contrario. vosotros lo habéis jugado Sigue y lo estando muy conocéis. temático. Lo conocéis mejor que yo, la iniciativa te venía con el TVO. Cierto que podía ser un poco repetitivo la resolución de los puzzles porque el tablero era siempre igual y cambiaban las Sí, una vez que cartas del sabes un puzzle, ¿no? poquito cómo jugar, más o menos eso, pero bueno, te iba metiendo reglitas nuevas, te iba variando la partida. Ibas avanzando en tu campaña, ibas tirando, o sea que es un juego. Descubriendo la historia. Bueno, el Eso. juego estaba muy entretenido, muy familiar. Vamos, Yo nosotros lo hemos conozco jugado gente. con todos los niños y nos ha encantado de inicio a fin. Y gente más jugona que como juego ligero para sesiones en las que no tienes ganas de derretirte el cerebro, pues dice que está muy bien y que lo han disfrutado. De hecho, es de la época nueva de los que mejor puntuación tiene en BGG. Y la BGG, para lo que son juegos familiares y estas cosas, suele darle duro porque dice que si no es un juego de verdad, que si se ha quedado, tiene un 7,5 que verás. Para un juego de este corte más familiar, más casual, me parece una gran nota y se ha vendido, esa Navidad se vendió bien, vamos, la iniciativa. Otra cosa es ya luego cuando dices voces en mi cabeza. Bueno, podía tener su gracia, pero no. ¿A quién se acuerda del voces en mi cabeza? Incluso el Mandaloriano también, yo creí que iba a funcionar mejor porque venía a cubrir un hueco que ya tenían otros juegos de otra editorial. Lo de jugar sobre el libro es algo que hace bastante Played Hat Games, por ejemplo, con el Fábulas de Peluche. Y ahora en español han sacado la edición en español de un Kickstarter de
gatos mosqueteros en el Monte San Michel, que igual abres tu libro, tienes en uno la casilla, en el otro las reglas y mueves las miniaturas sobre la casilla. En principio no había nada que hiciera pensar en que no iba a funcionar, pero luego se ha quedado más descafeinado, ¿no? Más vacío. Nadie ha hablado tanto del Mandaloriano. Bueno, y el Bueno, 3000 canallas que nadie sabe ni de qué va. Yo creo que un día lo encontramos de saldo en Maton y decimos que por ese juego no pago gastos de envío. quizá por eso también un poco se ha quitado de en medio. A lo mejor, bueno, no ha tenido un poco ese empuje en la compañía nueva que montó y se ha quedado sin idea. No sabemos qué ha pasado. Bueno, Pero bueno, Cory, la ¿qué te gente pasa? vamos cambiando, vamos evolucionando. Hoy te mola mucho una cosa, creces siendo de Star Wars hasta que te aburres con la última serie y dices, si a mí lo que me mola es gente en una habitación hablando y entonces descubres que Star Trek ahora es lo que más te pita. Y bueno, pues Cory ha decidido que se acabó el plastiqueo y que ahora va a hacer guiones para series de televisión. No, pues oye, genial. pero bueno, yo me quedo con el legado, ¿no? La verdad que mira, además, este es uno de sus legados, el dado de 8. ¿El dado de 8? El dado de 8, cara. Coño, no Es se lo completamente de atribuye. acuerdo. No, pero yo estoy de acuerdo con Pablo ahora mismo. Mira, Tú ves un no dado le de 8 podemos- y ya está el puto Cory tocando los cojones. O sea, Venga, ¿por claro, qué? que pasa, Cory, ¿por qué? el inventor del octaedro. qué? Venga ya, hombre. No es No, el inventor de Pedro, no, es pero- te voy a tocar los huevos y vais a hacer el dado que yo quiera. El Pero dado de- además, bueno, dados pero a ver, David, personalizados, no dados de 1 a 8. Eso- Dados sí, Sí, personalizados con pero además, dibujitos. o sea, el dado es aburrido. pero que tú eres guargamero, David. Tú los dados de 8 sí los has visto en Claro, caja hombre. ya de wargames de sobrecitos. No. Los dados de 8 no están en los. Cuidado con lo que se te ha ido. Son de No, 6, hombre, punto. el maneubre que juegas conmigo tiene dados de 8. Ya, Nada, pero para todos los pero roleros. El dado de 8 es para me los voy del roleros. dado de 6, me meto al dado de 8, es un sello de Cory. sí, esto es los 3 éxitos, los 2 que quedan ahí en el limbo y los 3 fallos, ¿no? Ahí está. Y entonces si tienes Bueno, habilidad, apto. y bueno, ya aquí en el borde exterior, que es maravilla, esto es canela en rama, Dados verdes, dados. de cómo lo hila con las skills, ¿no? Y de los personajes. Una maravilla. Pero siempre es 3-3-2. Mm, Aquí se permite otra licencia, es 4-2-1. 4-2-1 no es. Sí. 4-2 no. 4-2-1-1. Eso. No, es 3-2-1, ¿vale? ¿Y las otras dos caras? Vacías. Pero porque hay un crítico. 3, 2, 1, 0. 3-2-1-0. Bueno, antes de que veo que tienes ganas de explicar bien el borde exterior, que es No, tu bueno, yo juego de paso por cabecera. encima, pero es que esto tenía que sacarlo el dado de 8. Bueno, Hombre, preguntas, venga. ¿Qué juegos huelen a Cory pero no son de Cory? Los de Cualquier- Eric Melan. Cualquier cosa con había plástico. Sí. ¿Cómo era lo que he dicho yo? No sé qué, del caos del viejo mundo. Yo iba a decir Caos en el bueno, Viejo el caos Mundo. de Viejo Mundo es que es de Eric Melan, entonces. Claro, es que si Sí. tiene plástico y es grande, es de Cory. Pues La Guerra del Anillo. No, vete al carajo. No, puta idea. no. No huele a Cory. ¿No? No, No, muy demasiado bueno. seriote. mira, pues yo sí voy a sacar uno que además David y yo hemos jugado un montón y que me duele que Cory no haya aparecido ahí, aunque hubiera sido como corrector de ratas, porque lo hubiera elegido de juego favorito. El Runebound segunda. El Runebound es un juegazo de Wallace que sacó Fantasy Flight. No se parece en nada que lo que os podáis imaginar de Wallace, porque es un juego en el que vas recorriendo el mundo buscando enemigos en guaridas, Y puede ser. arreándoles, y llegas a ciudades y te gastas el dinero y el tesoro para comprar armas y mejorar hasta que llega al final de la partida y tienes que pelearte con unos dragones y zurrarles. Los dragones te comen el culo, tú entonces palmas y palmaste y no pasa nada, mañana empiezas otra partida si quieres. Es un juego, huele a Cory del todo. Tiene tokens de +1, +2 para aburrir, tiene la vida que te sube y te baja, la habilidad de cuerpo a cuerpo, la de disparo, ya digo, es que no parece en absoluto de Wallace, es un juego Fantasy Flight
fetén, lo que imaginamos por un Ameritrasto de Fantasy Flight, con sus muñequitos de plástico, sus expansiones con muñequitos de plástico, sus expansiones con cartas de equipo y tal, y hubiera... ya digo, iba buscando que Cory apareciera ahí, aunque simplemente hubiera sido para decirle a Martín, yo Martín, no uses fichas de parchís para las monedas, no te preocupes que Hazme el favor, nosotros aquí usamos moneditas de cartón. No, escúchame. Y con que su nombre hubiera aparecido en el manual, te lo creías, ¿no? lo hubiera Bueno. cogido de juego elegido de Cory. Sí, Qué sí. bueno, qué bueno. Pues muy bien. Oye, ¿y qué juego quemaríais en una pira? Hay que tener cuidado, porque el problema es que quemar plástico huele mal. Sí. Mira, yo en mi casa solo han salido 2 juegos de mi colección. Uno porque se lo regalé a un amigo, se lo regalé a Fran Molly porque no me gustaba, ya él sí lo iba a disfrutar más, el Robo Rally. Y el otro fue el Star Wars, el StarCraft. StarCraft. El StarCraft lo jugamos después de haber conseguido ponernos todos de acuerdo un día para jugar los que éramos el grupo habitual que decimos, pues Fran, David, Cristian, segunda vez menciona el episodio, por favor suscríbete, dale a la campanita, Cristian, y José Musambay. Quedamos, nos estudiamos las reglas, iba yo engorilado, todo el muñeco, además había jugado poco al videojuego, pero había jugado bastante. Como yo dije antes, hablando del World of Warcraft Adventure Game, a Cristian ni le gusta el plástico ni le gustan los videojuegos, con lo cual estaba ahí cabreado, me hacéis madrugar un sábado para venir a jugar una basura. Vale, desplegamos, explicamos, tenemos todo, me preparé una hoja con el diagrama de flujo de las reglas, de si ocurre esto, tiras por aquí, haces esto y tal, todo perfecto. Duró la partida 5 turnos, porque íbamos todos a intentar jugar al StarCraft de empepinar tu ejército y saltarte la conquista, y en cambio Cristian, que había conseguido un punto de un planeta que tenía al lado vacío, iba generando el doble de puntos de victoria que nosotros, en 5 partidas tuvo los 15, se acaba, pum. ¿Cómo? En un momento que yo había intentado hacer un combate, las reglas de combate estaban mal hechas, empiezas a contar el daño por la unidad principal, de manera que luego la unidad de soporte no recibe nada, y si no hay una unidad principal, la de soporte muere. No, coño, primero si voy con todo, mátame primero a los masillas y luego reservas el tío gordo, ¿no? Primero mueren las tropas ligeras y las tropas pesadas te aguantan el impacto. Pues no, los impactos se reparten a las tropas pesadas y las tropas ligeras luego, si no tienes pesada, desaparecen. Con lo cual el combate no llegamos a hacer en la partida ni un combate efectivo. Íbamos todos generando, pues eso, nuestros Zergs, nuestros Terran, y cuando el primero sale de su planeta para llegar al otro y dice, no, yo he llegado a 15, digo, no, pero ¿cómo va a ser así? No, no puede ser, son 15 que tengas en el tablero. No, es que se he ido consiguiendo 2, 2, 2 y 2, en el octavo turno ya tengo 16, por tanto ya he ganado. Y a tomar por culo el juego. O sea, no cumplía ni con las expectativas, ni estaba bien explicado en las reglas, ni el sistema de combate tenía sentido ninguno. Entonces fue una mañana echada a perder. Lo bueno, que acabamos rápido y sacamos otro juego y luego nos pusimos a comer como lechones. Y estuvo una mañana. Pero Oye, vamos, lo largué en una Mac Trade. Es el segundo, ya digo, uno de los 2 únicos juegos que han salido de mi colección. Y entró un Poseidón, el de el 18XX de barcos en Grecia, y ese todavía lo tengo y me Como que mola. 18XX, tío. Sí, tío, viene, Viene en la caja. lo pone en la caja. sí, Exacto. 1800 antes de Cristo. Exacto. Sí, lo vendí hace poco. Pero se lo Sí, perdonamos el StarCraft porque fue uno de los primeros que hizo, tío. Pobrecito. sí. Vale, pero qué más. Yo hay uno que no puedo perdonarle y algunos dirán, los puristas, vos vais sin hablar del Dritch Horror, ¿vale? Coges Ojo. el Arkham Horror, que ya es una abstracción de lo bonito, ¿no? Del tema, y lo abstraes, es decir, abstraes lo abstracto y te vas a un mapa del mundo moviéndote sin alma 4 horas. Hola. Me sobró todo, ¿sabes? Todo lo que gusta del Arkham Horror Files, ¿no? Descafeinado. Por una mecánica que a mí no sé. Que sí, que intentó pues simplificar antes del Arkham Horror tercera edición, en el que él no participó, intentar hacer algo un poquito más simple, más
aquello era insoportable. En fin, y soy muy fanático de todo lo que tenga que ver con cosas tentaculares, ¿vale? Excepto cosas relacionadas con las degeneraciones japonesas. David, ¿tú cuál quema? A mí me lleva un poco con Joking. La línea de juegos de combate me resultó siempre demasiado complicado para lo que ofrecía. El StarCraft, un ejemplo, y otro que también jugué y no me llegó a entender por lo complicado que era el Rune Wars, por ejemplo. Eran juegos que eran como, yo siempre pensaba, tío, es que es como si te compraras un juego que solo vas a jugar ese juego con tus amigos. Es que es muy rollo HeroQuest. Yo me he comprado el Rune Wars en Navidades y con mis amigos voy a jugar 16 partidas, cosa que no era la realidad en mi momento cuando los probaba. Eran demasiado complicados para lo que ofrecían. Aunque puestos en mesa eran todos muy bonitos, pero no me convencían nada. No me enteraba de cómo iba. Yo había olvidado todo lo que ha contado yo, que no me acordaba de nada. De cómo fue la partida. Yo sé Lo que no había nos borrado de gustó. tu mente. Sí, era como, hostia, qué complicado para lo que ha sido, ¿no? Sí. Qué sí, guay sí, si sí. tuviera 10 partidas para probarlo, ¿no? Pero no las tengo, no le voy a dar 10 partidas. Pero bueno, ya te digo, por lo general, esa parte suya no me gustó. Me gustó más cuando se mete en el rollo duñoneo, me conquistó más. Yo, por cambiar un poco de tercio, yo quemaría un juego de Unexpected Games, que es el Voces en mi cabeza, que la portada me perturba demasiado. Y en realidad es muy temático que me perturbe, pero nada más que por eso no puedo. Son gente mirando raro también, tío. Sí. Estoy mirando raro, no puedo. Ya me has perturbado. Sí. Es cierto, la ilustración ahí Oye, es... y eso entra no sé por qué últimamente hay gente con el unconscious mind y demás, ¿no? Que el cerebria, ¿no? Hay toda una línea de juego de cerebros y cosas raras, ¿no? Porque no Sí, conocemos nada de cómo funcionamos. bueno, pillas una Juegos de la línea y psicología profunda. eso, Ahí hay tema, ¿eh? Hay tema, ¿eh? Hay especial. Pues sí, pues sí. como cuando te empiezan a salir películas de Buscando a Nemo y el espantatiburones, ¿no? Diciendo, oh, Dios mío, es que había un nicho y ahí todo el mundo se tira a explotarlo. Pues esto es igual. Nadie ha hecho juegos de la mente. Vamos a meter juegos de la mente. Sí, eso y charnado, venga. Madre mía. Bueno, pues nada, pues entonces vamos a pasar ya a la reseña final, ¿no? Donde nos quedamos ya con los juegos de cabecera de Cory. Vale. Yo, ¿quién te dejamos para el último? No, porque ¿No? en mi juego creo que lo va a mencionar David. Entonces yo me voy a asomar a lo que él diga. Y lo poco que ¿El de tenía para Danger? decir bueno del Discovery, que es, pues ya lo comenté. Entonces, no, además tampoco lo salvaría. De hecho, tengo 4 copias porque yo compré como buen Del jugador Discover, ¿no? El Discover Lance Unknown, dice. Tienes del 4 Discover. copias. Sí, claro, yo como buen jugador de TCGs, yo quería un playset. Entonces me tocó uno, me compré otros varios, luego fui buscando por Wallapop a alguien que vendía, veía que tenía zonas que me faltaban que no tenía yo y ahí lo tengo, pues con la idea de ver si se podía coger, pues como digo, todos los personajes y tenerlo en uno o ir juntando. Yo iba buscando el gran set ese que tuviera, pues por ejemplo, todo el desierto, ¿no? Yo tengo un juego del desierto en el que tengo pues las 8 misiones que hubieran hecho y los 16 personajes y los 60 objetos. Y los tienes todos juntos y si tengo que coger de 15 en 15, bueno, ya lo hago yo, pero lo voy teniendo todo. Lo que pasa es que no era mezclable. O sea, los personajes sí los puedes separar, pero luego las cartas tenían el mismo número la carta, pero el texto era diferente, porque la manera que deben llevar para aleatorizarlo y para generarlo iba a otro nivel. Entonces la carta 1C era con un texto si venía de un lote y tenía otro texto y otra ilustración totalmente diferente si venía de otro lote. Entonces, si los mezclaba, luego no iba a tener manera de separarlos de manera que estuviera seguro de que fueran a funcionar. Así que tengo ahí 4 que en algún momento pues regalaré, venderé o me quedaré con los Meeple con lanza y ya veré lo que hago con ello. Pero no lo destacaría porque, como dijimos antes, me parece que se quedó en un ensayo
y que no llegó a funcionar, y ellos mismos en Fantasy Flight se dieron cuenta de que por ahí no podían tirar, o bien por precio o bien porque el juego se había quedado flojera. Bueno, Pablo, ¿cuál es tu juego entonces? Bueno, evidentemente aquí no podía faltar Star Wars, ¿no? Como sello. Y el más diferente de todos, creo yo, el borde exterior, ¿no? Un pick and deliver. Yo creo que es lo único que ha hecho este hombre en el género, ¿no? Cógete tu personaje y te vas a hacer de contrabandista. Ya está. Y bueno, con sus daditos hexagonales. Y la cosa es que tú empiezas con una nave puerca, solo, y empiezas a pillarte, a intentar empepinar la nave, a comprarte naves nuevas, a reclutar gente. Con esa gente, pues entonces ya puedes meterte en misiones un poco más complicadas y entonces hacer más pasta, conseguir más prestigio. Te puedes llevar bien mal con las distintas facciones del juego, ya sea el Imperio, los rebeldes, los Huts. Y bueno, recorriendo además distintas localizaciones del borde exterior, todo muy, muy temático. E incluso puedes llegar a tener misiones de secuestrar a otros jugadores, ¿no? Y revenderlos ahí, entregárselos a Java, ¿no? ¿Cuánto dura una partida? Pues hora y media. No Y puede ser. Muchas cosas has hecho tú en hora y media. Hora y media, pero sabiendo ya jugar bien, ¿no? Porque nosotros sabemos jugar y lo jugamos muy rápido. Y también salió la expansión, que a ver si me acuerdo el nombre, que tengo por aquí. Asuntos pendientes, sí, porque aquí te vienen un montón de cartas con numeritos y había números que faltaban, entonces todo el mundo decía, hay que ver que nos han hecho un juego más chico y luego nos venderán expansiones. Pues tardaron creo que 3-4 años en sacar una expansión y cuando nadie lo esperaba la añadieron. Y tiene una cosa bastante chula que, bueno, al margen de... Bueno, el tablero es bastante curioso porque es un arco, ¿no? Es un puzzle que se monta y es un arco, ¿vale? Entonces, bueno, un anillo realmente. Y la expansión pues le permiten desde un... El Outer Rim, claro. Claro. Bueno, realmente es un semianillo, solo cubre 180 grados, ¿vale? Y entonces en la expansión pues ya te permiten conectar el extremo izquierdo con el derecho y saltar de uno a otro lado del mapa, y te mete pues unas misiones especiales que pueden, digamos, al principio de la partida, que te guían bastante. Bueno, te guían no en el mal sentido, ¿no? De que te quitan la libertad en juegos. Pero a mí ya, un juego que necesita la expansión es un menos 14. No, o sea, dime ya que no hace falta la expansión o le prendo fuego. Para nada. Pues entonces no me hable de la expansión, me suda la porra. ¿Cuánto dura una puta partida que no me lo creo? Hora y media es imposible. Yo lo juego a 3 en hora y media. Es competitivo y, tío, es que me lo cuentas y me huele a Western Legend. Sí, es un ¿Se poco, parece tiene o no se parece? ¿De qué rollo? Para mí esto es muy... Es un poco sandbox, ¿no? Sí, es que tú puedes perder y te lo has pasado bien, ¿sabes? Y tú dices, nada, pero he cogido aquí a este... Es la experiencia. David, no le hagas caso con lo de la hora y media. Es como los que dicen que juegan los 18XX en 90 minutos. En la caja del borde exterior dice de 120 a 180 minutos. Claro, vete al carajo. 2 horas y media me lo creo. Es que tú me estás hablando y yo me pongo palote, digo, hostia, que es como el Magic Real, pero en el espacio, ¿no? Pero no será... Taco en el que dedicas tus 2 horas y media, 3, como dice José Mari, claro. Otra cosa es que no, nosotros es que ya no sabemos los escenarios y ya vamos a tiro fijo. Ah, vale, bien. O no, es que como me conozco las cartas, ya... Aquí... No, a ver, es que incluso con la expansión tarda menos. Que no quiero la expansión, que solo el básico, cojones, toca pelota con la expansión. Pero que no quiero la expansión, Pablo, que me hables del básico, cojones. El básico. ¿El mapa siempre es el mismo? Mira, coño, me hace interés, me parece... El mapa... a mí me huele a basura infecta, entonces véndeme que no lo es. Tío. No, me huele a basura. A mí me encanta ese tipo de juego. Magic Real está aquí, es lo más grande que hay. Que el Runebaum es guay. ¿Dónde está este? ¿Qué es? Esto estilo. Si hay un juego de Star Wars, este es el tuyo.
David, así de fácil. Tienes que jugarlo. Ya está. Sin expansión. Yo te lo pongo sin No expansión. estás vendiendo gran cosa. ¿Por No, qué no, tiene a que ver, jugarlo? ¿Por qué? Porque tiene dados de 8. Porque tiene dados de 8, porque te da una experiencia narrativa. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tú buscas de los juegos? Además Que te tienes tu esté contando una nave, historia. la compra, ¿no? Porque Venga, creo que voy a hacer de las podías cositas que me cambiar de importan. ¿Son turnos nave, no fijos? sé qué. Sí, ¿O es sí. al que son turnos fijos o es a esa cosa que me toca tantísimo los cojones que el primero que llega a 30? No. ¿Es turnos fijos? ¿Hay 10 turnos y Es jugamos un ratito? el primero que hace 10 puntos. Tío, no critiques. A ver, el Root es el primero que llega a 30 y es un Pues, juegazo. y es un fallo. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Nadie es Dios mío. perfecto. Qué Pero Me no, encanta es más, compartir el hate. ¡Claro que sí! es que para él los 18XX, que es cuando rompe la banca, pero claro, cuando ya lo juegas sabes que son 8 No, turnos. pero eso, ahí David es consistente. No le gusta jugar a romper la banca porque los 4 últimos turnos le sobran. Las últimas 4 Rs Oh, dice que estamos perdiendo el tiempo, que ya claro, se pero ve quién va a porque ganar. él sabe Entonces, que al final, que son tantos turnos, está siendo coherente. A David le gustan los juegos de turnos fijos. pues ya Totalmente. está, que lo puede jugar a 4 turnos, ¿vale? Pero sería muy triste Pero es porque igual, ¿no? Entonces hay una serie de puntos como los puntos de leyenda del Western Legend o similares, ¿no? Punto de victoria que habrá muchas formas de conseguirlo. sí, muchísimas. Y tú eliges la que te dé la gana, la que te conviene. Muchas veces cambias de estrategia a mitad de la partida porque a lo mejor otro jugador te ha quitado algo que necesitaba. No sé, la verdad que está muy bien. Y Despliegue variable, como decir, el mapa siempre es igual. el mapa, el arco siempre es igual, pero los personajes cambian de localización porque hay unos personajes que están boca abajo que están relacionados con muchas de las misiones, ¿no? Y cambia muchísimo. Y luego, pues, los personajes que vas incorporando como tripulación, hay algunos de ellos que los puedes vender por dinero o prestigio o incorporarlos a tu tripulación. Y entonces te dan habilidades con las que puedes ir luego a cumplir otras misiones más complejas que te van a dar bastante más, ¿no? Y la nave, cuando tú cumples una misión de tu personaje, entonces le das la vuelta, por decirlo de alguna forma, evoluciona tu personaje, evoluciona la nave y no sé, tiene ese rollo de evolución, puedes comprar armas para la nave, pepinarla, zonas de Eso está muy cargamento chulo, tío. secreto, Está muy chulo. Te vas llevarte bien. customizando tu nave. Sí. Si te llevas bien con una facción, entonces no te cruzas con sus naves y no te tienes que pelear. Hay luchas en tierra y en el espacio. Y no hay eliminación de jugadores. Si te pegan una toalla, pues bueno, te dejan, pierdes un turno y pagas. Tenía un rollo en las misiones, pues había un poco de carrera, ¿no? De llegar, de hacer, o sea, ¿podías competir con otros jugadores en hacer la misma misión o no recuerdo No, bien? la misma no. Vale. Esas Yo, son. yo por poner una pega, que me recuerda mucho a Western Legend, que para mí el Western Legend sufría de que siempre el mismo mapa. No, aquí el mapa Entonces, importa poco. era... Al final, pues, lo que No sé si importa. aquí el mapa no es importante, pero hay eventos No, que si pero como tienen los cambian, eventos, el setup las misiones sí distinto. cambian al final y te O cambia sea, un que lo que poco hacia importa, lo dónde que quieres marca es ir. las misiones y las misiones. Pero bueno, igual, Sí, lo apunto para probarlo. te lo llevaré algún día. Sin Venga, expansión. eso, sin expansión. En fin, 4 turnos. la crema de Chemarí, venga. Hombre, la crema es el mega cajote por excelencia de Del los Rebellion. Rebellion. Ese sí que dura 3 horas. Este dura 3 o 4. O 4. Star Wars. Estamos que nos salimos, ¿eh? Ahí demostrando edad. Hombre, por favor. El Rebellion salió, me acuerdo perfectamente cuando salió el Rebellion, que estuvimos en una zona lúdica en el que había un conjunto de personas que no paraban de jugar al Rebellion sin parar. Qué bueno. Pero es para... Este es de 2 a 4, pero yo Este es solo para siempre he 2 oído... jugadores. Sí. Eso es lo que yo he oído, que en el fondo es para 2, que es... Claro, porque bueno, en el juego básicamente el Rebellion lo que va es del Imperio contra la Rebelión, claramente, ¿no? Entonces cada jugador toma una facción totalmente asimétrico, obviamente. El Imperio tiene un poder militar muy grande, está por toda la galaxia y la Rebelión está oculta en algunos de los planetas de la galaxia, ¿vale? Entonces el juego es un poco el ratón y el gato, ¿no? Como el Imperio
intenta buscar dónde está el rebelde. Y el rebelde pues va haciendo un conjunto de misiones, ¿no? Para ir subvirtiendo un poco el imperio, metiéndole sabotaje y ese tipo de historias para hacer, por un lado, hacer de pantalla para que no encuentren dónde está la base, ¿no? De los rebeldes, que está en uno de los sectores de la galaxia, y hacer un poco que se alargue la partida, ¿vale? En ese sentido, o que si vas consiguiendo el conjunto de misiones, pues, o contratos, ¿no? Pues al final sí que aceleras un poco el llegar al momento en el que ganaría el rebelde, ¿vale? Y el imperio lo que está por todos los medios intentando buscar dónde está el rebelde y destruirlo, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo del juego. Y bueno, temático no, esto es lo siguiente de temático, o sea, es las películas clásicas de Star Wars, pues en todo su apogeo, ¿no? Entonces, bueno, tienes la Estrella de la Muerte, la Estrella de la Muerte V2 del Imperio Contraataca, que claro, conforme va pasando el tiempo de juego, pues puedes tener acceso a todo eso. Tiene un sistema muy chulo de construcción que también va un poco temporizando en turnos, ¿no? Las naves más grandes tardan más en construirse y en llegar, ¿no? Y bueno, y el Imperio va lanzando sus sondas por ahí buscando a los rebeldes, a la base de los rebeldes. Y bueno, tadetes a dolor también, customizados, con combate en el espacio y combate también terrestre en los planetas, ¿no? Porque digamos que el Imperio busca también fortalecer su posición en esos planetas, con lo cual ganaría pues más posibilidades también, ¿no? Y más recursos para construir su vasto ejército, mientras que el rebelde intenta sabotearle, ¿no? Y bueno, tienes también un poquito de colocación de trabajadores, porque tienes tus líderes, ¿no? Que los vas asignando a misiones, que son los personajes clásicos de la saga. Y bueno, respira el tema, es que no puedes decir otra cosa. Si quieres digamos, experimentar la sensación de la trilogía clásica, y bueno, incluso con la ampliación pues también tiene un poquito de más juego eso, pues es que este es el juego de Star Wars, ya está. Como Pablo está jugando con el móvil y no te ha escuchado, diré antes de que él se entere. La Estrella de la Muerte V2 es del Retorno del Jedi, no del Imperio Contraataca. Pero ya está. Ya está. He dicho el Imperio Contraataca, perdón. Yo no sé. Voy a darme 7 latigazos, ahora vengo. Da igual, Pablo nos ha enterado que es el fan número 1 de Star Wars de Yo nosotros yo cuatro. nunca he sido tan purista, ¿eh? Yo en eso soy bastante más simplista. En fin, no te digo. Yo lo he jugado. Claro, yo lo he jugado. Yo diría bastante, creo que he echado 4 partidas con Pedro. Es un juego muy, muy temático. En alguna de ellas creo recordar que Darth Vader se trajo al lado oscuro a Leia. Ya con eso te puedes levantar de la mola. mesa e irte, tío. Es decir, tomar por Totalmente. culo, ya con esto hemos terminado todo lo que teníamos que hacer, ¿no? La crema. Ocurren cosas muy bonitas. Es un juego ambicioso. Un juego ambicioso. Y de rejugabilidad. Porque Bueno. yo cuando lo jugué me dio la sensación de que... poco. Bueno, al final depende mucho cómo te vayan saliendo las cartas, las misiones. No vas a poder hacerlas todas, evidentemente, ¿no? Son muchas. El tema de que es verdad que el juego por detrás, el objetivo es el mismo, ¿no? Siempre vas a tener la base escondida de los rebeldes por ahí, en un sitio distinto cada vez, obviamente. Y va un poco, los objetivos son similares, lo que pasa es que lo que te da la variabilidad son esas misiones que vas cumpliendo. Yo siempre he oído la comparación obligada con el Guerra del Anillo. En el sentido, pues eso, uno esconde la base, el otro esconde la compañía, son uno contra otro, lo puedes jugar a veces, pero el objetivo siempre es igual y vas, pues es tan así, es tan evidente la comparación. Sí, yo iba a hacerla. Yo tengo mi favorito, mi favorito es el Guerra del Anillo. A mí me parece más duro Rebellion, más frágil. El Guerra del Anillo, una primera partida, una segunda partida, una partida anual que tú eches, es más fácil jugar bien como la sombra y jugar bien como la compañía. Es fácil, tú sabes lo que tienes que hacer, tal.
este juego, la forma en la que tienes de esconderte como rebelde, además hay una jugada que es muy importante, que es la, la posibilidad de trasladar la base Sí, rebelde, como se hizo en Imperio Contraataca, que es importante, y si no la conoce, el juego no va bien porque no conoce bien las reglas, y que es más importante que sepa jugar el juego bien y sobre todo para que sea una partida sí, interesante. Dicho esto, claro, me parecía más frágil. Las partidas que hemos jugado, unas partes tienen unas partes más divertidas, otras menos, pero decíamos, "Jo puta, tío, para saber jugar bien necesito 6 partidas". Ya. Y son muy distintas unas de otras. pero yo creo que sobre todo más del lado de la rebelión, creo que es el más difícil Por supuesto, la jugar. rebelión es el que es muy difícil. Pero te puede dar una... Uy, se nos ha quedado pillado. Te puede dar un bahío como le ha Sí. dado a David. Sí. Y tenemos dos opciones, o editarlo y que nuestros oyentes jamás sepan qué ocurrió, o dejarlo porque esto es Extreme Podcasting y somos totalmente transparentes. Nada, Siempre, fundido siempre. en negro, fundido en negro. Oye, ¿qué os parece el hecho de que el Rebellion tenga un manual de aprende a jugar y un manual de referencia? Vamos a Bueno, sacar la polémica. bueno, yo no conozco el juego, pero a mí no me sorprende desde fuera porque lo he visto en varios juegos. De hecho, es que creo que ahora hasta el Catán tiene 2 manuales. Madre mía. Entonces, no sé dónde está y por qué os habéis metido en esa polémica. ¿Qué es? ¿Porque están mal explicados los dos? ¿Porque es aumentar el número de páginas? ¿O No, es había algún por error? la polémica recurrente que ha Eso, salido eso. varias veces aquí en el No, podcast. a mí, Hemos recuperado a David. Hola, David. sí, a mí el Gloomhaven es así, el Fauce de León, ¿eh? También viene con un glosario y no es completo. Es decir, tienes que Sí. ir. Y eso sí merece la muerte, ¿sabes? Ahora, cuando está todo en un sitio, está todo en otro y tienes 2 formas distintas de consultar, eso es bien. Pero no sé cuánto, Cory Koniska, cuánto ha tenido No, que yo ver creo que aquí estaba bien. Claro, lo decía un poco porque esa era la tónica general, ¿no? Sí, En Fantasy Flight. Bueno. sí. Bueno, Por terminar, simplemente lo del tema de que decíais de que en teoría es a 4 jugadores, para que veáis un poquillo cuál es el sentido, que no tiene mucho sentido. En realidad lo que hace es que divide la responsabilidad de cada bando entre el que maneja los combates en el espacio y los combates terrestres. Entonces, bueno. los juegos que dicen Eso es 2 más división 2, artificial. O sea, sí, porque claro, en El Señor de los Anillos te puede parecer más o menos artificial, pero te divides las fuerzas en tierra y además está ligado a personajes importantes. Entonces, eso tiene sentido que uno lleve a Saruman y otro lleve a Sauron, ¿no? Pues, tú dices, podemos Sí, jugar sí. a 3. Que me digas que aquí lo parte en espacio y en tierra, ¿no? Pues parece que el que lleve tierra, si todo se está resolviendo en el espacio, pues va a decir, ¿atacamos aquí? No, que no es óptimo, me da igual, pero quiero jugar, quiero hacer algo, quiero tirar dados yo también, ¿no? Entonces, Bueno, y por terminar también el tema de la expansión, lo que cambia un poco es la forma de combate. Yo no sé si David, tú ya lo has llegado a probar con la expansión. Lo probamos. Cambia un poco el combate, que es un poco más cinemático. pero un Las juego que peleas. necesita expansión es una puta mierda, ¿no? Correcto, la expansión sobra y no vale para absolutamente nada. Para los completistas sí que nos vale. ¿Qué pasa? calla, pero se Qué sale, duro, ¿eh? quiero decir, del completismo se sale porque yo tengo, Se sale cuando sigo, terminan de publicar es que es expansiones. eso, yo sigo comprando expansiones de juegos que sé que no he comprado. De hecho, hay juegos a los que digo, no le vuelvo a comprar una expansión más, pero sé que la hay y me duele. Digo, y si me he enfadado con la editorial y no les voy a dar más dinero, ¿por qué sigo pensando en pillar la editorial, la expansión? Por favor, un grupo de expansionistas anónimos, algo que nos ayude a dejar de comprar. Soy. Expansionistas, estamos diciendo que no vamos a hablar de por qué somos apolíticos, tío. Es verdad, tío. Por favor, por favor. Bueno, vamos a cambiar de tercio ya. Venga, David, ¿cuál es tu juego? ¿Qué juego te quedas de Cory? ¿Vosotros me escucháis bien cuando hablo? Te oímos, si antes estabas en Yugoslavia, ahora estás en Ucrania del todo. Sí, sí. Transnistria, en Transnistria. Bueno, que es que me revuelve el eco a mí esto y es un atontizador, ¿vale? Entonces voy a quitarme el sonido. Hablo del mío muy rapidito.
Sí. y me decís lo que sea. Yo voy a hacer otra IP de las grandes IP que hay y creo que es un juegazo que todo el mundo debería de probar, que es el Space Hulk de Angel. Juegaco. Una excepción en su carrera, porque esto es un juego de cartas. Es un juego dentro del mundo de Warhammer, de Fantasy, de Citadel, de Warhammer 40.000, y es jodidamente bueno. Y yo recordaré siempre que lo vendían por 15, 20 pavos en Nostromo, y yo lo veía y decía, esto es una basura, no lo compro. Lo he visto décadas allí, ¿no? 10 años que lo estoy viendo y nunca lo compré. Y cuando lo probé, cuando ya estaba fuera de edición, me encantó. Juego cooperativo donde llevas una escuadra de exterminadores a entrar en un pecio que está lleno de Gen Stealer. Sí, los hijos de puta de Warhammer 40.000 también roban ideas y copiaron Alien como si se fuera a acabar el mundo Ah, claro. y crearon su propio mundo, que era la historia de los exterminadores y demás. Y es un juego clásico de miniatura que sorprendentemente captura muy bien la sensación de Alien, esa segunda película, de el regreso, ¿no? Donde están los marines entrando y hay un sinfín de monstruos que van acabando con ellos y cada vez quedan menos marines y cada vez quedan menos marines y al final todo el mundo muere. Porque Cody Connice hace un juego que todo el mundo muere. Sí, sí. Y es maravilloso. Muy Súper sencillo, un duro. juego de cartas que cajita pequeña y por desgracia pues ya y no se puede conseguir. Estaba ya fuera de edición, pero ya cuando le han pegado la puntilla ha sido cuando han perdido la IP. Sacaron y yo lo tengo de una edición pirata a la que me apunté, que es vergonzosa, no va a dar mucha información. Y es un juego que funciona muy bien y se lo podéis probar. Si os gustan los cooperativos temáticos, este lo es tan sencillo como tienes que matar a todos los bichos que salen, los bichos salen y te comen y tiras tu dado especial, porque tiene un dado especial, varios dados especiales con los números raros, y funciona bien a 2, funciona bien a 3 y funciona bien a 4 porque es un pepino que Cory Conice en este caso demuestra que sabía hacer las cosas bien y en este caso captura súper bien con las mecánicas una atmósfera de un juego de mesa que tenía digamos, un renombre. O sea, Facebook tenía un renombre y lo lleva muy bien. Mm, Ojalá algún día consiga una caja del juego original. Me encantaría. Me encantaría. Te he O sea, encontrado una por 400 pavos en BGG. Ostras, 400 pavos. La única copia en español, ¿eh? Con las 4 expansiones en su blister, que seguramente no conserve el oxígeno original de China. Yo tengo amigos de verdad y me regalaron ese juego, la misma edición que tiene David. El pirata no tuvo ni la precaución, ni el cuidado, ni el esmero, nada en limpiar un poco las imágenes. Entonces van súper cargadas de tinta, súper oscuras. El escaneado es como el que podías haber hecho tú en el 97 con un escáner de sobremesa. Es terrible. Pero es que el juego es genial. Yo estaba esperando que David lo hablara de él y sumarme porque, sinceramente, me parece maravilloso. Lo descubrí igual tarde. Eran los juegos de caja alargada, estrecha, que tenía Fantasy Flight por 20 pavos, en el que lo mismo te encontrabas maravillas como este, o te encontrabas auténtica basura infecta como el Toledo 1085, el Band Manager o cosas así, ¿no? Entonces, Conan. efectivamente, no merecía la pena, ¿no? O el Condottiero, que sí, que está muy bien, pero que está saldadísimo y en los hilos de venta de segunda mano siempre aparece alguien que lo intenta vender por 5 euros y ni aún así lo coloca. Y cuando lo pruebas, es un juego súper sencillo que además tiene la mecánica de videojuego muy, muy simple en el sentido de que cada fase que avanzas los monstruos van siendo más difíciles. El dungeon crawling es muy simple porque son 4 o 5 cartas de pasillo que hay puertas a izquierda y a derecha, entonces tú eliges si tu marine va por la izquierda o por la derecha. Tú tienes marines con una habilidad especial y con un arma de un tipo, y entonces en función del que esté te pones de acuerdo, pues yo disparo, yo vigilo esto, yo tengo el escáner, yo escaneo primero, tú estás atento, abres la puerta, entonces después viene el dispara y después viene la horda de alien y te barre. Y vas dando pasos hasta que llegas al final y al final está
la reina del enjambre, y te abre la cabeza. Porque dice David, tienes un dado especial, pero el dado es un dado de 6 caras que tiene impactos y fallos. Pero en verdad son el 50%. Entonces, la probabilidad de que te abran la cabeza es extremadamente alta. Y tú vas ahí pasando las putas mientras los genestealers te abren la cabeza. Y está muy bien porque la mente enjambre, vamos, la mente dominante siempre está ahí, pero luego en el fondo la habilidad es tuya y son tus personajes y tú puedes ponerte donde te quieras, pero tú tiras y tú usas tu... Tú Y el sufres. tema Cuando del, te atacan, sufres. Eso es, eso es. el tema del Y Space Hulk está ahí, como Muy sí, bien. el original. sí, sí. Sí, porque en las cartas de personaje tú tienes tu capítulo de marines. Entonces tú juegas con los ángeles sangrientos y entonces si conoces la ambientación, aunque solo sea puntualmente de haber tocado un poco, ya sea con videojuegos o con miniaturas, te metes y tú estás ahí matando a alguien por el emperador. O sea, y a mí personalmente me gusta más todo el tema de acabar con los aliens que acabar con la herejía. La herejía en Warhammer 40.000 me resulta muy Muy pesado. pesada. El caos me ha gustado siempre menos. Pero llegan los Genestealers que están ahí, que quieren acabar contigo simplemente porque tienen hambre y tú tienes que acabar con ellos porque quieres recuperar la nave que era una nave tuya y ya está. Entonces, divertidísimo, tenso, tengo la cabeza. Tengo las expansiones, no las he jugado porque No primero, merece la pena, no. el primero ya es suficientemente tenso y El primero es suficiente. Y es una pena que perdieran la licencia, que no saliera videojuego para el móvil, para la tablet, porque se hubiera podido exprimir mucho más. Y es un juego mm, muy, muy Muy divertido. recomendable. Sí. Pues muy bien, pues nada. 3 grandes juegos de Cory espaciales, todos. Y PES. Y con IPs, sí, sí. ¿Qué es lo que podemos definir de este hombre? Si es que... No Bueno, da paso. bueno, ya quedó para los restos ya su era en Fantasy Flight y parece que su era en los juegos de mesa en general. Así que bueno, no sé si a título, iba a decir póstumo, pero no es póstumo. Bueno, Esa es pero la es muy palabra. joven, ¿no? Este No, muchacho, sí, pero bueno. claro, tendrá cerca de nuestra edad. No. Quiero decir, todavía tiene carrera por delante. No Ya sabemos lo veremos. que le deparará el futuro, correcto. Eso. Ya volverá al Reddit. Pero O no, igual le vemos haciendo algo interesante. Lo mismo hace librojuegos o hace cualquier otra ficción interactiva o cualquier historia. nos mantendremos informados. A saber. Bueno, muy bien, pues Oye, nada, ahora que has dicho eso de la era, sí. sí que tengo que dar una noticia que creo que es exótica, os la dije por el grupo. Después de 11 años voy a recibir un Kickstarter. El Kickstarter más largo de la historia. Espérate que todavía y todo te piden que Te paguen met- los aranceles. Exacto. Te metiste en el Hero Quest 25. No, Te va a llegar tu SEO Quest. era anterior, ¿vale? Y se llamaba Era, ¿sabes? Ostras. Lo voy Y a buscar en BGG para ver qué es eso. sí, era un juego de cartas. Y el otro día recibí un correo y digo, magnífico. Tú En lo fin. habías olvidado ya totalmente. Sí, lo he olvidado, pero esto quería compartirlo con la audiencia. Pero el era, ¿cuál? Porque yo tengo un era que es un remake del Roll Through the Ages. Que es... Era en a 30-minute Civilization Card Game, Vale. ¿vale? Que era un juego de civilizaciones, prometía ser un juego de civilizaciones de cartas. Estaba dentrísimo, ¿sabes? Y Espera, ¿es este que tiene puesto un 2,8? no Puede sé, ser. Puede ser. La gente seguramente cabreada de no me lo ha enviado. sí, seguramente. En fin. Sí, Bueno. justo. Efectivamente. Está la gente cabreada. Hay puestos unos a rabiar de pura furia descontrolada. Gente diciendo no va a pasar. O sí. Pues ha pasado. Gente que entraba en el Kickstarter, gente que se salió, gente que pone las fechas en las que espera que llegaba. Kickstarter octubre del 15, abril del 16, marzo del 17. A marzo del 25 actualizó su perfil, pero no ha vuelto a poner fecha estimada de entrega. Otro que dice solo 11 años tarde. Solo. ¡Ostras! Qué grande, tío. Sí. Madre mía. En fin, si queréis crema lúdica, ahí tenéis para tirar del hilo. Muy bien. Dios.
Pues nada, pues si alguien hay Oye, pues algún afectado más, por favor. una esperanza, un rayo que de nos escriba. ilusión y una luz en el camino para todos los que se metieron en el Kickstarter del Jumanji. Madre mía. Eso, Otro algún igual. día, a lo mejor dentro de 15 años llega y hacemos un programa especial en el que invitaremos a Dionisio. Muy bien. Pues nada, ya sabéis que nos vamos despidiendo ya y como siempre, pues recordando las fórmulas de contacto que siguen siendo las mismas, aunque hayamos tardado en comenzar esta temporada, pero nos podéis escribir en 3alcubo@tecnologería.com. Creo que seguimos estando todavía en X, en esa red ASJM. como ASJM-S, efectivamente, y por supuesto en nuestro canal de Telegram, que nos podéis buscar como Podcast 3 al Cubo y que allí nos podéis recomendar incluso los próximos episodios. Sí, el último de la temporada seguro. Claro. Ese Sí. está ahora mismo el mejor postor. Me lo Pues pido nada, yo. por favor, mandadnos comentarios sobre qué episodio hacer en el último, porque si no David se va a salir con la suya y va a hacer el suyo. Y Y nadie no lo lo quiere. queréis. Nadie. No, Nadie. nadie. Solo David. No. Es más, para ese sí promete un micrófono y una webcam en condiciones. A ver si es verdad. Bueno, chicos, un placer como siempre. Nos vemos el próximo. Nos vemos. Yo-